de origen traumático, pueden ser tipo homicida, suicida o accidental, lo que conocemos como el nombre de muerte violenta, ¿no? Dentro de los accidentes están accidentes de tránsito, accidentes domésticos, accidentes laborales. En todas estas circunstancias se requiere realizar el levantamiento del cadáver y la necropsia médico-legal como parte de la investigación que hace el fiscal en torno a una muerte violenta. Pero no solamente se aplica a las muertes violentas, sino también a las muertes súbitas. ¿Qué es una muerte súbita? Una muerte que ocurre de repente, ¿no? Una muerte que ocurre en forma inesperada, ¿no? En una persona aparentemente sana o sin patología diagnosticada. Entonces, como no se sabe qué es lo que pasó con esta persona, en este tipo de muertes también se debe realizar el levantamiento del cadáver y la necropsia médico-legal. ¿Ok? ¿Qué seremos? Muertes violentas, muertes súbitas, muertes de personas privadas de su libertad, personas que están detenidas en comisarías, que están ya sentenciadas en los penales. Entonces, en esos casos, se tiene que practicar la necropsia médico-legal, ¿no? El tema de los penales habría que ver, porque hay personas que están con patologías diagnosticadas y están dentro de los penales. El médico tratante o el médico de la institución penitenciaria puede certificar el nacimiento y la necesidad. Pero si es una muerte sospechosa, sí, ¿no? Atribuible a una causa que no sea enfermedad. ¿Ok? Muertes maternas y de fetos asociados a abortos presuntamente provocados. También se debe practicar la necropsia médico-legal. Muertes de personas que han recibido atención médica, pero cuyos familiares creen que la atención no ha sido adecuada. Y surge la posibilidad de la denuncia por negligencia médica. Ahí también habrá que hacer el levantamiento del cadáver y la necropsia médico-legal. Muerte de personas no identificadas. También se debe hacer levantamiento del cadáver y necropsia médico-legal. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la necropsia médico-legal, ¿cuál es? ¿Cuál es? La identificación. Entonces, en todas estas situaciones, ¿okay? Dentro de los accidentes, hay una particularidad con los accidentes de tránsito, ¿no? ¿A quiénes se realizan necropsia médico-legal en caso de accidente de tránsito? Al conductor y al peatón. ¿Los pasajeros? No. Si la causa de muerte está directamente relacionada con el hecho de tránsito, pues quienes tuvieron la participación directa son los choferes, y si hay un peatón de por medio, también al peatón. El resto de ocupantes del vehículo, no. Si se realiza el levantamiento del cadáver y se dispone la entrega del cadáver. ¿Okay? Entonces, el levantamiento del cadáver se puede realizar en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos que llevaron a la muerte de la persona, o en un lugar diferente a donde sucedieron los hechos. Cuando se realiza en el mismo lugar donde sucedieron los hechos que llevaron a la muerte de la persona, eso se le denomina una escena primaria, ¿no? Y cuando se realiza en un lugar diferente a donde ocurrieron los hechos, escena secundaria. Y en la escena primaria, ¿quiénes? A ver, de manera general, en el levantamiento de cadáver, ¿quiénes intervienen? Fiscal, médico legista y perito de la policía, o personal de la policía. ¿Okay? En la escena primaria, ¿quién ingresa primero a la escena? Los peritos. ¿Por qué? Porque tienen que resguardar la evidencia que puede haber en la escena. No puede ingresar otra persona diferente porque contaminaría. Entonces, en el lugar de los hechos es donde vamos a encontrar, pues, indicios
indicios, huellas, rastros, muestras, evidencias que ayuden significativamente a la investigación de ese hecho. Y para ello tienen que entrar primero los peritos de escena del crimen y los diferentes peritos dependiendo del tipo de muerte para el recojo de huellas, rastros. Una vez que ya los peritos hacen el trabajo, ahí recién entra el médico legista a llevar a cabo el examen del cuerpo. En nuestro medio, el médico legista se encarga pues exclusivamente del examen externo del cuerpo durante el levantamiento del cadáver y el manejo de escena lo hacen los peritos de la policía. Les digo nuestro medio, ¿no? Porque así en el Perú se trabaja de esa manera. Si bien es cierto, la formación criminalística también es parte de la formación médico-legal, de especialidad de medicina legal, pero ya nuestra legislación está normada de esa manera, ¿no? El Código de Procesal Penal indica qué personal interviene en cada una de las ¿okay? Y en una escena secundaria, ¿tendremos que esperar a los peritos también? ¿Ustedes creen? No, porque la escena secundaria no es la que te va a brindar pues todas las muestras, rastros, huellas, evidencias y todo, no, como sucedieron los hechos, porque eso va a estar en el lugar de los hechos. Por ejemplo, si una persona es apuñalada en su casa y creyendo que aún está con vida, es llevada al hospital, ¿dónde se va a encontrar la mayor cantidad de rastros, evidencias, indicios? En la escena, en su casa, no en el hospital. Entonces, si voy al levantamiento al hospital, entonces, y la intervención de cada uno, según cómo vayan ingresando, el orden en el cual vayan ingresando, depende de las particularidades del escena. Ahora ya nos hemos escenas también, ¿no? Hay escenas de tránsito, de escenas espaciales, de manera general, tomemos esto de la escena primaria y secundaria, que es lo más sencillo de comprender. Entonces, ¿qué se hace? Ahora les voy a hablar rápidamente del levantamiento de cadáver. Hay unas diapositivas del levantamiento de cadáver que están en el lado del levantamiento. ¿Por qué les voy a hablar del levantamiento de cadáver? Porque el levantamiento de cadáver se considera la primera fase de la detección. ¿Okay? Y esta primera fase me va a permitir recopilar información muy importante en torno a las características de las condiciones en las cuales se encontraba el cuerpo en el lugar donde se está realizando. Entonces, ¿qué comprende el levantamiento de cadáver? Comprende el estudio del cuerpo y el estudio de la escena o del lugar y sus alrededores. Y además, la recolección de muestras, indicios y evidencias. Eso comprende el levantamiento de cadáver. Ahora, ¿qué es lo primero que se hace cuando estoy realizando o voy a realizar levantamiento del cadáver? ¿Qué es lo primero que hace el médico? Constatar el fallecimiento. ¿En base a qué? Si es una muerte muy reciente, ausencia de las funciones vitales, cardiocirculatoria, del sistema nervioso y respiratorio. Ausencia a nivel cardiocirculatorio de qué? De pulso, latido cardíaco. ¿Qué más? O sea, presión también se puede considerar, pero más pulso y latido cardíaco. A nivel respiratorio, ausencia de respiración y de movimientos respiratorios. A nivel nervioso, ausencia de movimiento voluntario, ausencia de reflejos, sobre todo. ¿Qué reflejo es el que valoramos? El reflejo motor a nivel de la mente. Pero si ya han pasado varias horas de la muerte y han aparecido ya los fenómenos cadavéricos, como pueden ser livideces, rigidez, ¿qué otro fenómeno cadavérico? Fenómeno de los ojos. Manchas, ¿qué manchas?
signo de sombra, enfriamiento. Entonces, si yo llego y el cuerpo está rígido, frío y con livideces, ¿le voy a tomar las funciones vitales? No, ¿verdad? Entonces ya los fenómenos cadavéricos por sí solos son determinantes pues, para indicar que se trata de una persona muerta. Con mayor razón aún, si yo llego al levantamiento y le encuentro un verde, una cara negra, hinchada, entonces ya está instalada la funcionación, entonces ahí no hay más vuelta que dar. Luego se constata el medicina. Luego, estamos hablando de levantamiento de cadáver. El fiscal va a llenar un acta de levantamiento de cadáver, que es un formato ya preestablecido, pero lo va a llenar con la información que le brinde el médico legista. Prácticamente nosotros le dictamos al fiscal. Llegamos al lugar del fiscal y el fiscal dice, ya doctor, empecemos, ya empezamos. Dice, primero, posición del cadáver. ¿En qué posición se encuentra? De cúbito dorsal, de cúbito ventral, lateral derecho, sobre la izquierda, de repente está suspendido, semisuspendido, sumergido, suspendido, posición fetal. Infinidad de posiciones que puede dar. Indicamos la posición del cadáver. Muy importante, si es la posición final en la cual se encuentra al momento de producción, porque te orienta a lo que puede haber sucedido. Ubicación. El ambiente físico en el cual se encuentra el cuerpo, que puede ser un ambiente cerrado o un ambiente abierto, un campo abierto, una autopista, qué sé yo, dentro de su dormitorio, de su cama, en el baño, su casa, en cualquier lugar donde esté, uno tiene que mencionar el ambiente físico. Cuando te preguntan, ubicación. Luego, empezamos con la descripción de las prendas de vestir, que ya vimos la semana pasada. La vimos cuando hablamos del examen externo de la necropsia. En el levantamiento del cadáver se realiza previamente el examen también de las prendas de vestir. Tipo de prenda, color, material, marca, talla, características como si presenta orificios, perforaciones, granados, arrancamiento de las costuras, arrancamiento de los botones, de los bolsillos, ¿no? Quizás me puede orientar a que hay signos de lucha. Entonces, todo ello se debe de considerar al describir la prenda. Prenda por prenda. Misa, ropa, libro, medio, qué sé yo, todo. A veces hay varones que cuando hay levantamiento compramos ropa de vestir femenina, también hay que describir. Sí, en serio. Entonces, descripción de carácter. Entonces, la presencia de manchas, secreciones, algún material adherido, ¿no? Que no es propia de la prenda, que hay que describirlo. Orificios, que pueden ser orificios por paf, cortes, por arma blanca. Hay que correlacionar la ubicación del orificio o el corte o el desgarro en la prenda con la lesión que se encuentre en la superficie de la piel. Es importante saber para correlacionar. ¿Ah? ¿De aquí? Paf. Fuera paf. Arma como no. Proyectil. Arma. Entonces, hacemos la descripción de las prendas sin olvidarnos de las correas, tirantes, zapatos. La suela de los zapatos también es muy importante. El material que haya adherido a la suela corresponde al de lugar de los hechos. Previamente hay que ver si el cuerpo es identificado o no es identificado. Si es identificado, se consigna los datos del DNI, y si no es identificado, se consigna NN. Luego pasamos con las características físicas. Primero general y después por regiones, donde vamos a considerar peso, talla, constitución anatómica,
características de la piel, color de la piel, cabello, raza también, cabello, forma, tamaño, color, cantidad, de repente está calvito, hay que indicarlo también, forma del rostro, simetría, forma de la frente, amplia, mediana, estrecha, cejas pobladas, semipobladas, pobladas, carnes, forma, tamaño de la nariz, nariz aguileña, rostro fresco, puede ser nariz de un rostro convexo, ¿no? Puede tener una jiba pronunciada, qué sé yo, hay que describir. Lo mismo para las diferentes zonas del rostro, como ojos, si son grandes, pequeños, medianos, achinados, si son simétricos, asimétricos, el color de los ojos, características faciales de los ojos, los dientes, de la cara gordita, ¿no? El prominente de la región geniana, características de la boca, tamaño, forma, que presenta la presentación, ¿no? Todo ello se debe de colocar. Dentadura, la completa, el completo, presenta pronto. Orejas, ver, forma, implantación, todo el cuerpo. Ya, punto por punto. ¿Por qué? Porque eso también son parte de las características de identificación del individuo. Ahora, y así es segmento por segmento, y al resto del cuerpo lo podemos hacer de una forma bastante general, ¿no? Por ejemplo, el cuello largo, corto, o mediano, puede ser amplio, puede ser alargado, el abdomen puede ser distendido, anguloso, puede ser plano, puede ser marcado. Entonces, ya es como las extremidades superiores y inferiores, la simetría, el trofismo, esta relación al desarrollo de la masa muscular. No olvidar que se debe describir también si presenta tatuajes, tipo de tatuaje en relación a la figura que representa, o la frase, a veces son números, a veces son letras, a veces son letras, a veces son dedicatorias de amor que se ponen ahí, o nombres, ¿no? Mujeres, de hombres. Entonces, todo ello hay que mencionar. Sobre todo en cadáveres no identificados, hay que medir el tatuaje y hay que hacer una minuciosa en detalle. Porque los tatuajes ayudan con el conocimiento del cuerpo. Luego, cicatrices que puedan tener consecuencias de accidentes, agresiones, son cicatrices quirúrgicas, amputaciones, también, deformidades, también. Todo ello se tiene que describir porque forma parte de la identificación del individuo. No sé si ustedes han visto, de repente cuando agarraron a Chibolín hace unas semanas, hicieron una audiencia de control de identidad. En la audiencia de control de identidad, el juez te lee las características físicas y trata de corroborar. Entonces, la descripción de características físicas es muy importante. En este caso les estoy haciendo una comparación con los que son vivos, pero para cadáveres. Porque no hay que olvidar que ahora puede haber implantaciones. Una persona que quiere reemplazar su fallecido, el cuerpo de una persona fallecida, y podría haber la forma, ¿no? Que se da esa implantación. Fíjense la opción que yo puedo hacer. Listo. Luego de las características físicas, vamos a describir qué cosa, lesiones traumáticas que presente externamente este cadáver. Seguimos en el levantamiento, ¿eh? Como se dan cuenta, es similar a lo que se hace en el examen externo de la necropsia. Pero lo que yo les estoy mencionando es lo que se hace en el lugar donde se está levantando el cuerpo. ¿Por qué? Porque el levantamiento de cadáver es la primera etapa de la fase de la. Entonces, lesiones traumáticas, tipo de lesión, forma de la lesión, tamaño de la lesión, ubicación de acuerdo a la anatomía topográfica, características de sus bordes y algunas características particulares que pueden tener. Todo lo que corresponde a la semiología de la lesión se
se considera para hacer la descripción de la lesión. ¿Ok? De las lesiones, ¿no? Ahí tal vez hay lesiones se hay que indicarle para cada uno. Luego de describir las lesiones traumáticas, ¿qué más hacemos en el levantamiento del cadáver? Hay que describir si presenta de repente signos de atención médica, o por ejemplo, signos de relocución, incisiones quirúrgicas, signos de aplicaciones de material de drenaje, ¿no? O sea, cualquier signo de atención médica hay que mencionar. Signos de enfermedad, de repente la piel esotérica, o está, no sé, demasiado cianótica, o de repente tiene algunas máculas, pápulas, ¿no?, en el cuerpo que le puedan asociar con algún signo de enfermedad. Todo ello se debe de hacer. Seguimos en el levantamiento. ¿Qué más? Los fenómenos cadavéricos que me van a permitir establecer la data de muerte, así lo indicaré, ¿no? Si presenta rigidez, rigideces o signos de putrefacción, si hay signos de putrefacción, en qué periodo está, si está en el periodo traumático, epiferatoso, prolifrativo, porque eso me va a permitir determinar la data de muerte al final del levantamiento de cadáver. Luego hay una hojita en la cual se consignan algunos datos de la escena, pero en realidad de una forma bastante general, ¿no? Porque hemos dicho que el estudio de la escena como tal, quien emite su informe de estudio de la escena son los peritos de escena del crimen. Pero en el acta de levantamiento de cadáver, que es el acta fiscal, también hay una parte donde se colocan algunas cosas de la escena, como por ejemplo, si encuentro algún objeto alrededor, algún arma, de repente encuentro algún lazo constrictor que ha sido utilizado para estrangular a la víctima, o de repente encuentro un martillo, un cuchillo, encuentro huellas, indicios, manchas de sangre, ¿no? Debo indicar, de manera general, lo que está más cercano al cuerpo. Porque ya hemos dicho que, de manera más detallada, eso lo van a ver en los peritos originales. Luego de haber realizado todo ello, el fiscal le va a preguntar al final, doctor o doctora, causa de muerte. Es una causa probable, una causa preliminar, la que se determina en el levantamiento. Entonces, si yo he descrito lesiones, o descrito signos de enfermedad, yo tengo una idea de cuál sería la causa de muerte. Por ejemplo, si yo he descrito un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en la región parietal derecha y un orificio de salida de proyectil de arma de fuego en la región parietal o temporal izquierda, ¿cuál será mi causa de muerte? Vale, ¿tiene problema? Dímelo completo. Causa de muerte. Lo que me pide sobre todo es la causa básica, no es la causa fija. Pero esa lesión por bajo, ¿qué es? Una lesión es un daño en el proceso estructural funcional. ¿Qué es? ¿Qué tipo? ¿Es? Entonces estaría hablando yo, podría decir, herida perforante por proyectil de arma de fuego en la cabeza. ¿Ok? Correcto. Lo que se llama bonito. Traumatismo cráneoencefálico perforante por proyectil de arma de fuego. Ahí tengo mi causa. Y si de repente encontramos un surco de lazo constrictor alrededor del cuello, y aparte cuando hemos hecho el levantamiento está suspendido por para hacer mi causa de muerte, es una asfixia mecánica por ahorcamiento. O de repente ha estado dentro de un medio líquido, de un lago, de una laguna, y al momento que lo hemos sacado, botaba espuma, por favor. ¿Mi causa probable de muerte cuál sería? Es una asfixia mecánica por sumersión. Todavía no llegamos a eso. ¿Ok? Entonces, yo lo que doy es una causa preliminar, una causa presuntiva, que se corroborará con la necropsia médico-legal.
Antiguamente se consideraba ello, pero en la actualidad eso involucra un estudio más amplio de otras cosas adicionales para poder llegar a identificar. ¿Qué más? Sí, pero eso lo vamos a ver en el próximo. En el levantamiento de cadáver, que es lo que estamos hablando ahorita, vamos a dar una causa presuntiva o presuntiva. Y ahora, si es una muerte súbita donde no tiene ningún signo que nos oriente qué es lo que pasó, lo que acostumbramos colocar es a determinar por necropsia de ley. ¿Causa de muerte? No, claro, no. Tienes que manipular para poder poner el cuerpo. Grandes paredes. Y luego, de haber determinado la causa de muerte, de la preliminar, el fiscal le va a preguntar: ¿cuánto tiempo de muerto tiene esta persona? Así se acordarán de sus fenómenos cadavéricos, ¿no? Y ustedes dirán: no tiene, no sé, de 2 a 4 horas, de 6 a 4 horas, de 1 a 2 días, de 10 a 20 días. Pero es en base a qué? En base a los fenómenos. Y ya para culminar el levantamiento del cadáver, hay un capítulo que dice justificación del requerimiento de necropsia. ¿Cuál sería la justificación? Los criterios que hablamos inicialmente. Que sea una muerte violenta, o una muerte súbita, o una muerte materna relacionada con un aborto, o una muerte fetal relacionada con un aborto provocado, o un cadáver de él. Esos son los criterios que justifican el requerimiento de necropsia. Ya para finalizar, el fiscal dispone ya con toda esa información el traslado del cuerpo a la morgue para practicar la necropsia. Entonces, cuando el cuerpo llega a la morgue, debe traer consigo, o el policía que lleve el cuerpo, porque el cuerpo es trasladado por la policía, no lo traslada el fiscal, tiene que ir el oficio donde se solicita la necropsia médico-legal. En realidad solicita el internamiento y la necropsia médico-legal. Una copia del acta de levantamiento de cadáver, porque ahí está toda la información. Por eso ya hemos dicho que es sumamente importante, se considera la primera etapa de la necropsia médico-legal, el levantamiento de cadáver. Miren la cantidad de información que nos brinda y nos orienta al momento de realizar la necropsia. Entonces hemos dicho el oficio, la copia del acta de levantamiento de cadáver y una ficha de identificación, ficha de reniego, copia del DNI de y si no tiene el CNN, ya se llevará a cabo todo lo necesario para poder identificar. ¿Ok? Entonces, una vez en la morgue, la necropsia ya inicia con el levantamiento, pero una vez en la morgue, corresponde ya al médico empezar nuevamente con el examen externo. Y el examen externo es prácticamente todo lo que se hizo en el levantamiento, pero de una forma más minuciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces en el levantamiento no están dadas las condiciones para poder hacer un examen minucioso. A veces de repente no hay iluminación suficiente. Nos vamos al levantamiento, ¿no?, en campo abierto, en plena oscuridad, donde tenemos que nombrarnos con la linterna del celular. Algo se puede pasar por alto, ¿no? Entonces ahí ya el examen externo es más minucioso. Ahí también, como parte del examen externo, se va a tomar todo los rastros, los indicios que pueda haber en las prendas o sobre el cuerpo de la persona fallecida. De repente encuentro cabello, público, fibras, de repente encuentro por ahí, no sé, un casquillo. Todo eso se tiene que tomar como evidencia, ¿no?
se coloque con un depósito, se lava y eso se entrega a los peritos a través de una cadena de custodia y con firma y conocimiento del titular. Eso es lo que se hace ya en sala de recursos. El resto del examen externo es lo mismo. Descripción de prendas de vestir, descripción de características físicas, descripción de fenómenos cadavéricos, descripción de lesiones, descripción de signos de enfermedad, descripción de signos de atención médica, en caso de que lo tuviese. No olvidar que hay que igual describir imágenes, cicatrices y deformidades. ¿Ok? Y ahora sí, llegamos al examen interno. Antes de realizar el examen interno, resulta necesario, si contamos con los medios, tomar placas radiográficas, ¿no?, que son de mucha utilidad en muertes traumáticas donde pueden haber fracturas o en muertes por proyectiles de arma de fuego. En los casos de muerte de proyectil de arma de fuego me va a permitir ver, primero, si hay proyectiles, cuántos y dónde están colocados. Y trazar también la trayectoria de los. Podemos tomar muestras antes de aperturar el cuerpo, muestras de sangre, de humor vitrio. ¿Para qué? Para los agentílicos, examen químico toxicológico también me sirve. Residuo de disparos en manos, lo que conocemos como el examen de absorción atómica, en caso de muertes por arma, para ver si la víctima también ha disparado. O las uñas, ¿para qué me servirán las uñas? Para ver sarro unguial, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar en el sarro unguial? Células epiteliales, restos de sangre que pueden pertenecer al agresor cuando la víctima se ha defendido, ¿no? Entonces, todo esto antes de aperturar el récord. Ya, es para la prueba de absorción atómica. Para el examen interno se recomienda seguir el método de la anatomía patológica, ¿no? Primero hacer un estudio macroscópico y posteriormente con las muestras que se tomen de los diferentes órganos y tejidos, hacer un estudio microscópico. Ahora, el examen interno es un examen sistemático, tiene un orden determinado que se debe de seguir para no omitir la observación de ninguna parte, de ninguna región. Ahí comprende la apertura de cavidad craneal, cavidad torácica y cavidad abdominal. Excepcionalmente podemos aperturar el conducto raquídeo. Si es que hubiese algún proyectil que se haya quedado en esa zona o alguna lesión relacionada directamente con la causa de muerte que nos interese. Además, le podemos abrir el conducto raquídeo. Pero por norma, sí o sí, cráneo, tórax, corazón. Hay unos colegas que hacen las llamadas diagnósticas dirigidas, que dice, si la lesión está en el tórax, solamente apertura el tórax. Si la lesión está en el abdomen, solamente apertura el abdomen. Pero no existe ninguna guía o protocolo que nos diga que eso tiene que ser así. Se hacía de esa manera en época de pandemia, ¿no? Cuando no se conocía bien el tema de cómo se llevaba a cabo el contagio con los cadáveres, o si había posibilidad de contagio, se trataba de manipular al mínimo el cadáver. Pero ahora no, ahora ya hemos vuelto a lo que convencionalmente se debe hacer. Entonces, el examen se realiza de forma topográfica, primero por regiones, luego por sistemas, por cavidades, por órganos y también las lesiones internas que pueden haber en los diferentes tejidos y órganos. Y todo va a quedar detallado en el protocolo de diagnóstico.
órganos cambios relacionados con procesos de enfermedad, con algo signos de intervención médica, podemos encontrar los órganos, cualquier otro cambio relevante. Órgano por órgano se va a ir examinando. Primero in situ, y si es necesario, se eviscera. Primero en bloque, y luego órgano por órgano se va retirando, se examina macroscópicamente, primero por fuera y luego por dentro a través de para verificar aquello. No olvidar que se deben describir las lesiones. Las lesiones que encontremos en los órganos, por lo cual también vamos a utilizar nuevamente la psicología. Y en el examen de las cavidades debemos indicar si hay alguna normalidad, por ejemplo, en la ubicación de los órganos. Una sola vez vi un situs inversus total, donde los órganos de la derecha están a la izquierda, porque la izquierda hay que describir la ubicación, la posición. Además, si presenta algún contenido que no debería estar ahí, como por ejemplo puede haber contenido hemático, contenido de las cavidades torácicas, abdominal, pericárdico, y hay que cuantificar el volumen de estos líquidos. El examen microscópico ya es posterior, podríamos decirlo, ya que esto lo realiza el dermatopatólogo con las muestras de tejidos que han sido remitidas por los médicos legistas. Y el examen microscópico pues comprende primero toda una técnica de procesamiento para convertir ese tejido, ¿no?, en una lámina delgada que pueda ser colocada en un portaobjetos y pueda ser observada al microscopio. Se puede tomar muestras de cualquier anormalidad que encontremos en los órganos que muestran cambios por enfermedad o de algunos tejidos asintomáticos. ¿Cómo se lleva a cabo la disección de un cadáver? Esto es bastante práctico. Vamos a avanzar un poco rápido. Ya sabemos que se va a llevar a cabo la apertura de las tres cavidades. Hay autores que sostenían que solamente era necesario practicar la necropsia dirigida. Ahora saben que no, que se debe completa, porque puede haber algo que se vaya a omitir, ¿no?, y que al final tenga importancia en la investigación. Algunos preconizaban que era mejor in situ solamente, otros no, que hay que eviscerar y posteriormente separar vísceras por vísceras. Y aquí tenemos dos métodos. El método de Virchow, donde el forense extrae las vísceras una a una y las examina por separado. Y el método de Sanger, que consiste en sacar los órganos en masa y separarlos por sistemas. Entonces, ambos son válidos, ambos se utilizan. Hay que tener conocimiento de las diferentes líneas anatómicas que son utilizadas como referencia. Por ejemplo, acá tenemos la línea axilar, media, anterior, posterior. La línea media, ¿no? Acá tenemos una línea transversal que pasa por las iliadas. Es la línea denominada impresquítica. Vamos a dividir en 4 cuadrantes. Tenemos la línea escapular y la línea subescapular, ¿no? La línea media posterior, línea vertebral. Y acá tenemos una paravertebral. Y hay más. Hay la línea bimodal.
abdominal, que es horizontal, tendría que decir y el significado anterior y posterior. ¿Cómo tiene que estar colocado el cuerpo? El cúbito dorsal, también denominado de cúbito supino. Los puntos rojos indican las zonas de apoyo en la mesa de ¿cuál es el orden de la apertura de las cavidades? Comenzamos el cráneo, comenzamos el cuello, luego la clásica, abdominal y pecho. Aquellos que han ido al necropsia, no sé si lo he oído. Ya han visto. Se realiza una incisión del cuero cabelludo que va desde la apófisis mastoides del lado derecho hasta la apófisis mastoides del lado derecho, lo que va a permitir generar dos colgajos amplios de cuero cabelludo, uno anterior y otro posterior, que va a exponer mi cosa, la bóveda. Ahí yo voy a buscar alteraciones o lesiones en la cara interna del cuero cabelludo, a nivel del picado, también el músculo temporal. Las lesiones traumáticas, aquí vamos a ver las sensibilidades. Luego se procede a realizar un corte en un plano transversal con una sierra, mayormente manual, para poder llegar a retirar la bóveda craneal y quede expuesto así primero la dura madre, que es la membrana fibrosa, y luego el encéfalo con una necrosis y la cara convexa de ambos hemisferios cerebrales. Ahí podemos ver también si hay presencia de lesiones, presencia de formaciones hemáticas como son los hematomas. Puede haber hematoma epidural, estructural, luego procedemos a retirar el encéfalo completo que consta del cerebro, cerebelo y tronco encefálico, para lo cual debemos realizar cortes a nivel de la dura madre en la tienda del cerebelo y finalmente con la punta de un cuchillo largo, ¿no?, se realiza un corte a nivel de la médula espinal en el foramen magno, se retira de manera. Entonces, tenemos ya fuera del cráneo el encéfalo completo y además queda expuesta la base del cráneo para buscar también fracturas que puedan haber. Bueno, ahí tenemos el corte. Así es como queda, ¿no? Ven los colgajos, uno anterior y otro posterior. Ahí se está aperturando, pero como un serrucho. No hay otra cosa. Lo que estamos viendo aquí es la dura madre. Aquí ya se ha cortado la mitad del cerebelo de la dura madre y con un cuchillo se introduce el foramen para cortar la médula y poder extraer completamente el encéfalo. El encéfalo se examina externamente, viendo sus características y si presenta alteraciones también, y luego internamente, tanto las características como las externas, pero para ello tenemos que hacer cortes a 1 centímetro de distancia del corte. ¿Okay? ¿Qué más? Pasamos ahora al resto del cuerpo. Aquí vemos 4 tipos de incisiones, todas longitudinales. La primera inicia en la región submandibular, a nivel de borde mandibular, desciende longitudinalmente hasta la región suprapúbica.
La otra no inicia tan arriba, sino que inicia a nivel del cartílago tiroides. Pero eso es un poco complicado, la primera. Porque la primera te permite estudiar el aparato de la alimentación completa. Por ejemplo, el caso de ahorcados, donde presentan lesiones en la región cervical, ya sea por ahorcamiento o estrangulamiento, utilizamos esta, porque nos permite un mayor campo, más amplio, para poder ver las lesiones. Todos terminan en la región cervical. Cuando hay lesiones amplias a nivel del tórax, utilizamos esta información. Tenemos luego se tiene que ir separando la piel del músculo y el músculo de la parrilla costal, y ahora lo que se ha hecho acá es a nivel de los cartílagos costales se han cortado los cartílagos costales para retirar lo que conocemos como el nombre de el pelo externo costal. Pelo externo costal. Pelo. Aquí, por ejemplo, se ha hecho un corte amplio del cuello, lo que ha permitido extraer la lengua con todo y su base y continuándose con la faringe y la sífilis. Entonces, para extraer la lengua, hacemos una incisión que sigue todo el reborde mandibular inferior. Corta todos los músculos de la base de la boca. Entonces, ¿cuándo hacemos eso? En el caso de asfixia por atragantamiento, para ver si hay algún cuerpo extraño a nivel del glotis. En los casos también de bebés con muerte súbita, que se sospecha que puede haber sido por asfixia por aspiración. Yo siempre hago eso, a todos los cadáveres. La base de la lengua la dejaron ahí, pero no quedaron desde la nariz, digamos, todo el espiglo. Eso, cuando uno practica la necropsia, tiene que decir el técnico, porque a veces el técnico puede lo más fácil, ¿no? Y avanza y avanza. No le dicen nada, corta donde cree cortar o donde quiere. Ahora, también muertes por asfixia, a veces la lengua se va hacia atrás y ahora sí la lengua se levanta, se quiere al ritmo de las pausas, genera evolución. Bueno, luego el cuello, que se diseca primero, la piel. La piel del tejido celular subcutáneo o hipodermis separándolo de la musculatura. Luego hay plano de musculatura superficial en el cuello y de musculatura profunda. Ahí tenemos que sacar plano por plano para ver las lesiones que pudiesen encontrarse en cada uno. Como les digo, sobre todo el ahorcamiento y el estrangulamiento. Hay que buscar también lesiones a nivel del paquete vascular-nervioso del cuello, a ambos lados. Hay signos que se pueden ver en la carótida, en la celular, en el homoástico, incluso en el caso de ahorcamiento. Cuando veamos ahorcamiento, vamos a hablar. Luego tórax y abdomen, que hemos dicho que se retira el pecho, el costal, y que el pericardio y los pulmones. El diafragma
el epílogo de la tarde de los neurones y todos los órganos. En síntesis, no hay que olvidar que se estudia órgano por órgano, primero externamente y luego internamente. Y cada órgano tiene sus técnicas mejor. Por ejemplo, el corazón. El corazón se realiza un corte entre las cavidades. Hay cortes también circunferenciales, pero el corte que se practica en la necrosis médico-legal es en las cavidades, nos lo permite poner las cuatro válvulas: la cúspide, la pulmonar y la y me permite también poder hacer cortes de la pared cardíaca más gruesa, que es el ventrículo izquierdo, el centro. Y ahí es donde está realmente la zona de infarto. Incluso puede ser un recorrido de las arterias coronarias, ¿no? Una siquiera curva pequeña, para buscar placas de alrededor. Por eso ya es bastante delicado. No olvidar que se deben examinar también los órganos retroperitoneales, riñones, páncreas. No olvidar en el sexo femenino, útero, ovarios. En el sexo masculino, próstata. Claro, todos los órganos. Una vez en un caso de un varón mayorcito de 89 años, si el médico no le dice, el técnico no lo va a hacer. A veces no consideramos necesario, ¿no? Porque bueno, no sabemos que hemos notado, pero se debería. Tuve un caso hace como 10 años atrás de una muerte de un adulto mayor que se encontraba al cuidado de una sobrina. Pero esta era una persona ya que venía padeciendo de infecciones urinarias a repetición, ¿no? Estaba postrado. Y sus hijos vivían en otro lado, el señor tenía una casota enorme. Y el momento que fallece, pues aparecen los hijos, y se le culpa de la muerte de cuidado, del envenenado, no sé. Al final, ¿qué es lo que había tenido ese adulto mayor? Había hecho una sepsis de fondo urinario, tenía un absceso prostático, como la próstata caverna, y también a nivel. Es el páncreas, el vaso. No olvidarse del útero y de la cuestión de la próstata. Nunca olvidar que hay una gran diferencia, ¿no?, entre un paciente y un cadáver. El paciente te va a referir sus síntomas, te va a ayudar a localizar sus dolencias, el área afectada, dónde está localizado el dolor. Te va a narrar con hechos qué es lo que siente, cómo empezó, cómo fue evolucionando. Te va a dar información si anteriormente fue visto, diagnosticado por otro médico. Todo el médico te lo va a contar, o sea, proporciona información. En base a todo ello, se puede hacer un diagnóstico sindrómico, pero en el cadáver eso se puede hacer. Los diagnósticos de necropsia son diagnósticos morfológicos de lo que nosotros vemos. Yo no puedo diagnosticar, por ejemplo, una disfunción orgánica múltiple en el cadáver, porque ese es un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces yo diagnostico morfológicamente en base a lo que veo. Para yo poder decir que es un infarto, si bien es cierto, clínicamente se puede
¿Cuál? Al microscopio. ¿Encontramos? 12. Pero ¿cuáles son los signos de isquemia? Neurosis no. Signos de isquemia sí. Pero ¿cómo se traduce en el tejido? Va a haber ondulamiento y ruptura de fibras miocárdicas, va a haber infiltrado leucocitario, ¿no? Entonces, esos son los signos característicos, pero eso también por el patólogo. Yo en el momento de la necropsia, ¿qué voy a ver? Voy a ver bandas rojizas que apenas se diferencian de la tonalidad. Y bueno, ¿no? En la cabeza podemos encontrar diferentes tipos de lesiones a nivel del cuero cabelludo, heridas, hematomas, esas fracturas, a nivel benigno, dura madre, hematoma epidural que está por encima de la dura madre, estructural que está por debajo de la dura madre, puede haber hemorragia cerebral, puede haber rotura de neurismas, prolongación arteriovelosa, de Willis, y intracerebralmente puede haber contusiones, laceraciones, hematomas intracerebrales. ¿Qué tipo de heridas están? Es una herida contusa. ¿Cuál es la característica de la herida contusa? Bordes irregulares, ¿qué más? Puentes dérmicos y otras lesiones contusas asociadas a nivel de progresión. Aquí tenemos una fractura con hundimiento. Hay un autor que a través de un estudio de lesiones traumáticas en la cabeza llegó a establecer lo que se conoce como el nombre de la línea de sombreros. Es una línea que se traza de adelante hacia atrás, desde la región frontal, la parte más baja, hasta la región pariente occipital. Indica ese autor que todas las lesiones que se encuentran por encima pueden haber sido generadas por solamente si encontramos solamente en esta zona. Y si las encontramos por debajo de la línea del sombrero, se dado con ahí. Entonces se le considera por golpe y se le por golpe por encima de este sombrero. Pero cuando hay traumatismos múltiples, muchas veces es otra cosa. Estamos hablando de si solo encontraríamos aquí. Entonces no vamos a pensar si solamente hay lesiones en la parte superior, no podemos pensar a priori que es una caída. Entonces podemos pensar que se trataría de una acción. Pero si solamente encontramos lesiones por abajo, sí. Pero en este caso es mucho de tránsito, porque hay lesiones mayores, hay lesiones múltiples. Algunas variedades de lesiones, como hay una fractura estrellada poliorbitária, también llamada fractura en tela de araña, ¿no? Con múltiples fracturas. El elemento constante, el elemento contundente, la comba, una fractura por hundimiento, pero ya tenemos lesiones por FAO y lesiones por agua. Errores que deben evitarse en la práctica de la autopsia médico-legal. No contar con un acta de inspección del lugar de hecho completo, orientado y explicado. Bueno, acá sobre todo es no contar con el acta de levantamiento. No conocer los objetivos de la autopsia médico-legal. ¿Cuáles son los objetivos? Causa de muerte, agente causante, identificación del cadáver. ¿Qué más? Mecanismo. Forma médico-legal de la muerte.
¿Qué más? Realizar una autopsia incompleta, ¿no? La famosa autopsia dirigida. No documentar por escrito, mediante diagramas, videos, fotografías. Siempre hay que tener un registro fotográfico, gráfico, porque eso también nos sirve como soporte para poder acreditar en algún momento ante algún cuestionamiento, etapa de investigación o etapa de juicio. ¿No? Tenemos otros fotografías que respaldan los documentos. No preservar las posibles evidencias físicas que porta el cuerpo, ¿no? Desechar, por ejemplo, las prendas de vestir que tienen perforaciones, o no entregarlas a los peritos y dárselo a los familiares. Permitir que se dude de la confiabilidad de un protocolo por errores mínimos. Ese es un error que es bastante frecuente, ¿no? Considerar que un cuerpo calcinado, mutilado o descompuesto es inútil para la necropsia. A veces los colegas ven, ¡ay, un refacto! No precisable por avanzar esta antes de que lo saquen. Pero esos son los cuerpos que requieren más minuciosidad, porque debido a la putrefacción, muchos signos pueden estar ocultos. Y a veces se confunden, puede haber una lesión por PAF que se confunda con una lesión por acción de la fauna cadavérica. Entonces, hay formas de poder manejar adecuadamente. Y nunca se debe hablar demasiado pronto de la persona equivocada, ¿no? A veces se está haciendo la necropsia y el fiscal está en sala de necropsia y el técnico ya está comentando. Sí, no tiene razón de ser de que haga ningún comentario. Ni el médico tampoco anticipar, hasta que no concluya su necropsia y tenga la certeza de lo que es. Porque a veces puede haber dentro de esa necropsia abogados de alguna de las partes, puede haber peritos de parte. Entonces, ¿no? Terrible, no hacer ningún tipo de comentario y concluir la necropsia, tener la certeza de lo que se ha hallado, establecer tus ojos y ahí decir, poder indicar realmente. Exámenes complementarios también es parte de la recuperación médico-legal. Hay exámenes considerados de rutina, que son dosaje etílico, para lo cual se toma principalmente sangre. Si no hay sangre, podemos tomar muestra de humor vítreo. Y si no hay humor vítreo, fragmento de hígado. Eso es lo que manejamos en nuestro medio. Pero también podemos hacer químico toxicológico de hígado, sangre y humor vítreo. En nuestro medio, dosaje etílico, en primer lugar, sangre. ¿Hay sangre? Humor vítreo. Luego, examen químico toxicológico para buscar medicamentos, drogas, venenos. Se toman muestras de contenido gástrico, pared gástrica, hígado y cerebro. Esas son las muestras de. Y luego, dependiendo de cada caso, de repente tomemos muestras para exámenes biológicos, como por ejemplo en el caso de un feminicidio, donde también hubo abuso sexual, ¿no? Podemos tomar muestras de contenido vaginal a través de un hisopo para buscar el espermatozoide, porque se conoce como hisopado vaginal. ¿No? Podemos también tomar muestras de salmonella. Para exámenes biológicos en ahogados, por ejemplo, se toman fragmentos de pulmón para un examen biológico que se llama determinación de plancton, ¿no? Diatomea. ¿Qué más? Examen histológico o anatomopatológico, sobre todo en caso de muerte por enfermedad, con la muestra de los diferentes órganos elegidos para que sean examinados el microscopio por el patólogo, previo procesamiento. También algunos exámenes de tipo criminalístico, como por ejemplo, toma de muestra a la absorción atómica, ¿no? En el caso de muerte por PAF. O de repente los proyectiles recuperados se dan a los peritos balísticos para el examen balístico correspondiente. Exámenes microbiológicos. La ropa que presenta perforaciones también puede ser
No necesariamente toda la sangre puede corresponder a la víctima, puede ser cantidad. Por eso, por ejemplo, hay estas perforaciones en el pecho o en la prenda de los periodos que acabamos de llegar, solamente le entregamos al perito donde se encuentran las perforaciones. Bueno, y esto es una descripción del protocolo, de todo lo que les acabo de empezar. Acabada la necropsia médico-legal, nosotros le debemos darle la salida al cadáver, para lo cual debemos hacer un certificado de necropsia donde vayan las causas de muerte, una constancia de inhumación, que es un documento que indica que se ha practicado la necropsia y que el cadáver está listo para ser inhumado. ¿Es inhumado? El recibo de inhumación es donde se llenan los datos del fallecido y del familiar, que no se le entrega al familiar. Esto queda para archivo interno, porque aquí queda constancia de a quién se le entregó el cadáver. Y no olvidar el certificado de defunción, que ahora es digitalizado. Es a través del sistema SINADE. Ya no se utiliza ese tipo de certificados manuales, algo que sea en lugares donde no hay internet. Siguen aprendiendo. Regresas el número de DNI y el primer apellido al sistema y te bota el certificado ya con todos los datos generales. Para que le coloques el día, la hora en que murió, las causas de muerte y dónde se está llevando a cabo el registro del fallecimiento. Solo cuando el cuerpo permanecido en cámara de refrigeración se paga por día. Pero esto se suma al banco de relación. Todos los pagos son al banco de relación y los de pagos. Pero si no pasaron más de 24 horas, no hace ningún pago. Bueno, para terminar, ya. La famosa necropsia blanca es cuando, a pesar de haber realizado todo el procedimiento, solicitado todos los exámenes, no sabemos. No se puede encontrar la causa de muerte. Es más, uno piensa, debería estar vivo. ¿Qué pasó? Es que hay patologías en donde con mayor frecuencia aparece este tipo de necropsia blanca. Patologías que dan alteraciones fisiopatológicas que no se manifiestan de manera orgánica, visible en nosotros, en las visibles. Como por ejemplo, una muerte súbita e inesperada de un epiléptico. ¿Qué vas a ver macroscópicamente? ¿Qué vas a encontrar? Un trauma cerebral mínimo, como la lesión axonal difusa. Incluso hasta la anatomía patológica a veces no te da un resultado de la lesión axonal difusa. En el caso del asma bronquial, ahí lo a nivel de hipertensión pulmonar, eso tampoco lo vas a ver. Diabetes mellitus, como una manifestación orgánica, ¿no? Una cetoacidosis alcohólica. Entonces, en esas situaciones, se puede ser asociada a la necropsia blanca. Nosotros ponemos como causa de muerte cuando no se tiene claro cuál fue, sobre todo la muerte patológica, entonces como edema encefálico y congestión múltiple, que es algo que la mayoría de los cadáveres con alteraciones fisiopatológicas van a llegar, para no dejarlo de lado. Pero ¿qué saldría? Pero la circunstancia es secundaria.
que voy a lanzar al delegado para representantes que no están en el aula virtual y nos explica un poco más amplio y con mayor detalle lo que van a ver. Eso va a entrar en el examen. Así que, vean, porque si queda solamente como dijo no van a poder responder las preguntas del examen. El examen es la próxima semana, lunes, 8 de la noche. Ay, yo pasé la hora. ¿Cómo? ¿Podemos sacar ahorita? No, hay que esperar que termine. ¿Voy a terminar? Ajá. Vamos.